Hola amigos, hoy vamos a aprender a hacer esta fabada asturiana con ingredientes 100% de Asturias. Como pongo abajo en la descripción del vídeo, yo soy de Gijón, pero me llama mucho la atención desde qué parte de Asturias me estáis viendo, por lo que agradecería que me lo dejarais abajo en comentarios. Vamos con los ingredientes. La receta de las faves asturianas empieza un día antes, ya que tenemos que dejar la fava a remojo durante al menos 8 horas. Aunque también puede hacerse con la fava fresca, no es lo mismo. La receta tradicional usa la fava seca y tenemos que dejarla con al menos 8 horas de antelación en agua. Importante, es necesario poner 2 o 3 dedos por encima de la fava para que chupen lo que necesiten de agua. Otro paso indispensable que hay que hacer el día anterior es poner a desalar el lacón y el tocino, aproximadamente unos 200 gramos de cada. Bueno, y mirar cómo aumenta la fava de tamaño al día siguiente, prácticamente se triplica. Recordaros que a los que no sois de Asturias, en asturiano las fabas se les dice les faves, en femenino. Y mirar cómo ha dejado el lacón y el tocino el agua en donde los hemos sumergido. Si los hubiéramos metido directamente a la fabada, estaría para tirar. Es importante usar agua mineral tanto para las fabas como para el compango, ya que si no, la cal puede variar un poco el sabor de las fabas y del compango. Una vez que escurrimos bien las faves, lo añadimos a una olla en donde entren las faves y deje un pequeño espacio para el compango, tampoco sin pasarse, que he visto por internet que usan ollas demasiado grandes y luego la fabada no queda como debería. Tanto con el lacón como con el tocino les damos un corte para sacarles el máximo sabor, intentando llegar al final pero sin que se nos rompa, ya que esto nos facilitará al cortarlo a la hora de la que la fabada esté hecha. Una vez que ya tenemos el compango listo, añadimos el agua hasta que queden las faves completamente cubiertas y añadimos el compango de manera que quede repartido por la olla sin que sobresalga mucho el agua. Añadimos también la media cebolla, el perejil y los 2 dientes de ajo. Y echamos otro chorrete de agua para que cubra todo el compango. Y ya casi tenemos preparados todos los ingredientes dentro de la olla. Le añadimos un chorrete de aceite de oliva virgen extra y añadimos también una buena cucharada de pimentón. Esto en algunas casas se le añade azafrán, pero a mí me gusta más el toque que le da el pimentón. Tiene que ser dulce, no picante, ya que si no, obviamente la fabada saldrá con un sabor diferente. Y ahora la clave de la fabada es dejarla a fuego muy bajo, al 1 o al 2 durante 3 o 4 horas. De esta manera nos aseguraremos que las fabas se ablandan bien y no nos sientan mal al estómago. Pasada una media hora de cocción aproximadamente, empezaremos a ver cómo sube a la superficie una especie de espuma blanca. Esto hay que retirarlo con una cuchara ya que son impurezas tanto de las faves como del compango. Cada media hora es recomendable hacer este vaivén con la olla para que las faves que están en la parte de arriba se vayan a la de abajo y se cocinen de igual manera todas. Importante no meter ninguna cuchara ya que si no corremos el riesgo de que se nos rompan. Y mirar cómo poco a poco el chorizo y la morcilla van soltando su grasa y esta fabada ya va cogiendo el color que queremos. Pasada una hora hay que llamar en lo que en la cocina se denomina asustar les faves, que es añadir un líquido frío o un preparado en ebullición con el fin de que momentáneamente se dejen de cocer. Así bajamos la temperatura de ellas y se evita que cristalice el almidón. A las 2 horas o 2 horas y media podemos retirar el perejil ya que habrá soltado todo su sabor y sin parar de hacer el vaivén que os digo para que todas las faves se hagan por igual. Pasadas las 3 horas también podemos quitar la cebolla y el ajo ya que estos ingredientes no los vamos a comer y ya han soltado todo su sabor. Pasadas las 3 horas y media en mi caso ya estaría la fabada prácticamente lista. Para ver si las faves están en su punto podemos sacarla y con la ayuda de un tenedor las aplastamos o las probamos. Hay gente también que le gusta que quede un poco más espeso lo que es el caldo, pues podemos aplastar unas 3 o 4 fabas y añadírselo. Y esto ya va llegando a su fin, señores, la fabada ya está casi lista. Vamos sacando todo el compango y lo cortamos en pedazos. Y ahora en las casas de Asturias hay 2 opciones, o dejamos el compango a un lado para que cada uno se eche en el plato lo que quiere, o devolvemos todo a la olla. A mí es la opción que más me gusta, ya que me parece que queda todo el sabor dentro y al día siguiente todavía está mejor. Y ya tendríamos lista la fabada asturiana. Tapamos la olla, la sacamos fuera y la dejamos reposar una media hora para que se asienten todos los sabores. Y ahora sí que sí puedo decir que esta fabada que he cocinado con mi hermano está más que acabada. Puedo decir que estoy bastante orgulloso de ella, ya que no había hecho muchas antes, pero la verdad que ha quedado súper rica. La tradición en Asturias es servir en una pequeña fuente de barro un trozo de cada compango y añadirles faves encima. Luego le añadimos el caldo y ya estaría lista para comer. Y ya si todavía queremos una fabada al 100% asturiana, acompañarla de un buen culín de sidra. Espero que os haya gustado esta receta que he hecho con todo el cariño del mundo. Y si es así, me dejéis un like y os suscribáis al canal. Nos vemos amigos y push Asturias.